Me llamo Sofía. Hace 6 meses conseguí el trabajo soñado en el banco más poderoso de México. Hoy entendí que no me contrataron por mi talento. Me contrataron porque todo ritual necesita una ofrenda. Bienvenidos a Mitos del Lado Oscuro. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy les traigo una historia que nos mandaron y viene con bastante drama. Si les laten estos videos, suscríbanse y arrancamos. Para entender cómo llegué aquí, a mi departamento en la colonia Roma, con la puerta atrancada con una silla y las manos temblando tanto que apenas puedo sostener el celular para grabar esto, tienen que entender de dónde vengo. No soy de Cumbres, ni de Polanco, ni de Las Lomas. No tengo uno de esos apellidos que funcionan como llave maestra en este país. Mi familia es de Iztapalapa, gente de trabajo, gente que se levanta a las 4 de la mañana para tomar un transporte público atestado y regresa a las 10 de la noche con la espalda rota, el alma cansada y apenas lo suficiente en el bolsillo para empezar de nuevo al día siguiente. Yo crecí viendo eso. Vi el agotamiento perpetuo en los ojos de mi padre, las manos agrietadas de mi madre, y juré, con la furia silenciosa que solo puede nacer en la impotencia, que mi vida sería diferente. Me rompí el lomo en una universidad pública. No tuve tiempo para fiestas, para novios, para la vida que veía en las redes sociales de otros. Mis noches eran para devorar libros de finanzas, mis fines de semana para construir modelos econométricos en una laptop de segunda mano. Mientras otros heredaban empresas, yo me obsesionaba con los movimientos del mercado, con los algoritmos de high frequency trading que operan en milisegundos, con las estrategias opacas de los fondos de cobertura que mueven el mundo desde sus torres de cristal. Mi ambición no era normal. Era una rabia silenciosa contra el destino que me había tocado. Quería llegar a la cima, no solo por el dinero, aunque claro que lo quería, sino para demostrar que alguien como yo podía hacerlo, que el talento y la disciplina podían, por una vez, ganarle al apellido y al código postal. Mi obsesión personal tenía un nombre: Axis Capital. Todos le decían banco, pero en realidad era algo más cerrado y más peligroso. Un fondo de inversión privado, agresivo, secreto, casi imposible de tocar. Desde su cuartel general, ocupando los últimos 5 pisos de una torre en Paseo de la Reforma, dictaban la realidad económica del país. Compraban empresas en apuros, hundían monedas, levantaban imperios de la nada. Eran los dioses invisibles de nuestro tiempo, con trajes de miles de dólares y teléfonos que nunca dejaban de sonar. Y yo quería estar ahí. Quería sentarme en esa mesa y mirar al resto del mundo desde arriba. Apliqué 3 veces por los canales normales, a través de su portal de empleo. 3 veces mi currículum, impecable académicamente, pero sin el pedigrí de una universidad privada o una pasantía en el extranjero, fue a dar a la basura digital. Ni siquiera un correo de rechazo automático, solo silencio. Estaba a punto de rendirme, de aceptar un puesto gris y seguro en un banco comercial, de resignarme a una vida cómoda pero mediocre. Y entonces, un martes por la noche, llegó el correo. No tenía asunto. El remitente era una serie de letras y números sin sentido, de un dominio que no existía. El cuerpo del mensaje era breve, casi insultante en su simpleza. Hemos seguido su trayectoria académica y sus participaciones en competencias de mercado. Su perfil nos resulta interesante. Hay una posición en Axis Capital que podría ser para usted. Espere nuestra llamada. Firmado, División de Adquisición de Talento Estratégico. No había página web, no había nombre, solo un aura de exclusividad tan densa que casi podía olerla a través de la pantalla. La llamada llegó 2 días después. Una voz de mujer, cortante y sin emociones, me citó para el día siguiente en sus oficinas. Venga preparada para un proceso de evaluación integral. El proceso de selección fue la cosa más brutal y deshumanizante que he vivido. No eran entrevistas, eran interrogatorios diseñados para quebrarte. Me encerraron en una sala de juntas de vidrio, sin ventanas al exterior, con 3 hombres en trajes italianos carísimos. Durante 8 horas seguidas, me bombardearon con problemas matemáticos imposibles, escenarios de mercado hipotéticos que cambiaban a cada minuto, dilemas éticos que no tenían respuesta correcta.
Autorizaría una inversión en una farmacéutica que tiene un medicamento que salva vidas, pero que arruinará a miles de familias por su costo. Justifique su respuesta en términos de valor para el accionista. Tragué saliva y respondí como creí que ellos querían escuchar. Dije que el valor para el accionista era la métrica que el fondo estaba obligado a defender, aunque por dentro la pregunta me dejó una náusea que no supe explicar. Vi una chispa de aprobación en sus ojos muertos. Pasé cada prueba. De los 20 candidatos iniciales, para la última fase solo quedábamos 2. El otro era un chico del ITAM, un tal Santiago de la Torre, hijo de un exsecretario de Hacienda. Lo tenía todo: el apellido, la ropa, el reloj, la sonrisa fácil de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Tenía la victoria escrita en la cara. Cuando nos cruzamos en el pasillo, me miró de arriba a abajo con una mezcla de lástima y desdén, y entonces me llamaron para la última entrevista, la que era con él, Alejandro. El director del fondo, el rey Midas de las finanzas mexicanas, una figura casi mítica. Se decía que podía leer el miedo en los mercados antes de que apareciera en las pantallas. Era un hombre de unos 50 y tantos, con el pelo plateado peinado impecablemente hacia atrás, una mirada de un azul tan claro que parecía hielo, y un traje que probablemente costaba más que el auto de mi papá. Me senté frente a él, en su oficina, que no parecía una oficina, sino la cabina de mando de una nave espacial. Un escritorio de obsidiana pulida, y detrás de él, un ventanal que abarcaba toda la pared, ofreciendo una vista panorámica, casi divina, de la Ciudad de México. Esperaba la misma hostilidad, la misma arrogancia de los otros, pero Alejandro sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, que no encajaba con su reputación. Sofía, dijo, y su voz era como terciopelo, profunda y calmada. He leído tu expediente y tu tesis. Tu análisis sobre la correlación entre la volatilidad de los commodities y los ciclos solares es audaz, equivocado, pero audaz. Hizo una pausa, observando mi reacción. Tienes más agallas que todos los juniors que hemos contratado en los últimos 5 años juntos. Veo en ti algo que no se enseña: urgencia, esa necesidad de llegar porque sabes exactamente lo que cuesta quedarse abajo. No me preguntó nada técnico, no me puso a prueba. Hablamos de mis sueños, de mi familia, de lo que me mantenía despierta por la noche. Le hablé de Iztapalapa, del sonido del camión del gas a las 6 de la mañana, del olor a fritanga en la calle. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien de ese mundo no solo me veía, sino que me entendía. No me veía con lástima, sino con reconocimiento, como si viera un arma y apreciara su filo. El puesto es tuyo, Sofía, dijo finalmente, reclinándose en su silla. El otro chico, Santiago, nació con todas las puertas abiertas. Tú sabes lo que cuesta que una puerta se abra 1 centímetro. Eso te hace más fuerte. Eso te hace invaluable. El sueldo que me ofreció era una cifra que me mareó. El bono potencial era suficiente para comprarle una casa a mis padres, jubilar a toda mi familia y no volver a preocuparme por el dinero en mi vida. Salí de esa oficina sintiendo que podía caminar sobre el aire. Había llegado. Estaba en la cima del mundo. Los primeros meses fueron un sueño, o una pesadilla gloriosa, no estoy segura. Jornadas de 16, a veces 18 horas. Dormía con el celular bajo la almohada, vibrando con las alertas de los mercados asiáticos. Mi dieta consistía en café, comida fría de oficina y la adrenalina de mover millones de dólares con un clic. Mi vida se redujo a una pantalla de Bloomberg. Y lo amaba. Estaba aprendiendo de los mejores, de las mentes más afiladas y depredadoras del continente. Alejandro se convirtió en mi mentor. Me llevaba a reuniones con clientes que eran dueños de medio país, me explicaba las jugadas maestras en privado, me confiaba análisis que normalmente un junior tardaría años en poder tocar. Tienes el instinto, Sofía, me decía, señalando un gráfico en su pantalla. Los demás ven líneas y números, se ahogan en el análisis técnico. Pero el mercado no es solo matemáticas, es psicología. Tienes que detectar el miedo antes de que se vuelva precio. Me enseñó a ignorar el ruido, a buscar la intención oculta detrás de los movimientos de precios. Cada transacción es una historia de miedo o de codicia, Sofía. Aprende a leer esas historias. Me sentía especial, elegida.
la chica de Iztapalapa que ahora susurraba al oído del rey Midas. Y entonces, hace unos 4 meses, empezaron las cosas raras, las peticiones extrañas. Estábamos a punto de ejecutar una operación masiva, una apuesta muy fuerte contra el peso mexicano, una operación de miles de millones de dólares que, si salía mal, podía generar una crisis de confianza en el país. La noche anterior, la tensión en la oficina era palpable. Alejandro me llamó a su despacho. Estaba solo, de pie frente al ventanal, con la mirada fija en el collar de luces de la ciudad. Sofía, necesito un favor, algo poco ortodoxo. Mi corazón se aceleró. Pensé que me iba a pedir hacer algo ilegal, manipular información, algo que cruzara una línea ética clara. Estaba preparada para ello. Necesito que me des algo tuyo, algo personal. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con sumo cuidado. Un mechón de tu cabello. Me quedé helada. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿Mi cabello? La petición era tan bizarra, tan íntima, que mi mente no sabía cómo procesarla. Él debió ver la confusión en mi cara, porque sonrió, una sonrisa tranquila, casi paternal. Tranquila, no es lo que piensas. Tenemos un consultor de riesgo, un tipo muy excéntrico que el Consejo de Administración adora, un genio suizo llamado Dr. Alistair Finch. Usa métodos no tradicionales, Feng Shui corporativo, análisis de resonancia biológica, numerología aplicada a carteras de inversión. Pura basura New Age si me preguntas, pero cobra una fortuna. Y el consejo cree ciegamente que sus lecturas energéticas de los operadores clave nos dan una ventaja competitiva. Dice que para una operación de esta magnitud necesita un anclaje físico para medir tu compatibilidad vibracional con la operación. Es un trámite estúpido, lo sé, pero si no hago, recursos humanos y el comité de riesgo me van a volver loco. Ayúdame a seguirles el juego, ¿quieres? Considéralo parte del disfraz que todos usamos aquí. La explicación era tan ridícula, tan absurdamente corporativa, que, paradójicamente, sonaba creíble. En un mundo donde los millonarios tienen gurús personales y astrólogos de cabecera, ¿qué era un consultor de Feng Shui? Era un aro por el que había que saltar para mantener contentos a los viejos del consejo. Así que, sintiéndome increíblemente estúpida, tomé unas tijeras de escritorio, me di la vuelta y corté un pequeño mechón de la nuca. Lo puse en un pequeño sobre de Manila que él me dio y se lo entregué. Él lo guardó en el cajón de su escritorio sin mirarlo. Gracias, Sofía. Aprecio tu discreción. Al día siguiente, contra todos los pronósticos, el Banco de México anunció una intervención fallida en el mercado de divisas. El peso se desplomó exactamente como habíamos previsto. Ganamos una cantidad de dinero que me costaba trabajo visualizar. Mi bono proyectado se disparó a las nubes. En la oficina me dieron palmadas en la espalda. Alejandro solo me guiñó un ojo desde el otro lado del piso de operaciones. Una semana después, otro favor. Alejandro me reenvió un correo del supuesto Dr. Finch. El texto pedía una fotografía mía de cuando era niña, preferiblemente entre los 5 y los 7 años. El consultor quiere analizar la línea de vida, me explicó Alejandro en una llamada rápida. Dice que quiere ver la trayectoria de la ambición desde su origen. Pura psicología barata de aeropuerto, pero ya sabes cómo son estos tipos. Les encanta el teatro. Ese fin de semana fui a casa de mis papás. Revolvimos cajas viejas llenas de polvo. Encontré una foto mía en el patio de la primaria, con el uniforme escolar demasiado grande, una sonrisa chimuela y los ojos llenos de un desafío que ya no recordaba tener. Se sentía extrañamente personal, como entregar un pedazo de mi infancia. Pero el recuerdo del bono silenció mis dudas. Se la di a Alejandro el lunes. 2 días después, una pequeña empresa de biotecnología en la que habíamos invertido una suma considerable anunció resultados positivos de una prueba clínica de fase 2 que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Las acciones se triplicaron en una sola jornada. Otro golpe maestro, otra fortuna. La cosa fue escalando, siempre con una excusa plausible envuelta en jerga corporativa esotérica. Me pidió que trajera un poco de tierra de la jardinera de la casa donde crecí en Iztapalapa. Arraigo, me dijo con una sonrisa irónica.
Finch quiere asegurarse de que nuestros operadores principales tengan los pies en la tierra, que no se dejen llevar por la euforia del mercado. Fui un domingo y, sintiéndome como una ladrona, raspé un poco de tierra seca en una bolsa de plástico. Luego me pidió el nombre completo de mi abuela materna, mi fecha y hora exacta de nacimiento, escritos a mano en un papel específico, una especie de pergamino amarillento que él me proporcionó. Para un mapa astral de compatibilidad de equipo, fue la excusa. Después, me pidió que dejara mi reloj, el único objeto de valor real que tenía antes de este trabajo, un regalo de graduación de mis padres, en su escritorio durante un fin de semana completo. Calibración de objetos personales con el flujo de capital de la oficina, decía el memo. Cada petición era más extraña, más íntima, y cada favor era seguido infaliblemente por un éxito rotundo e improbable en el mercado. Un éxito que se reflejaba directamente en mi cuenta bancaria, que crecía a un ritmo vertiginoso. Empecé a racionalizarlo todo. Claro que era raro, pero estaba en Axis Capital. Este era el siguiente nivel. Aquí no se jugaba con las mismas reglas que el resto del mundo. El dinero, la validación, el ego son drogas muy poderosas. Alejandro me hacía sentir como la clave de todo. Eres diferente, Sofía. Los demás ven números, tú ves lo que los mueve. Y una parte de mí, la parte que había luchado toda su vida por ser vista, se lo creyó. Me convertí en su operadora estrella, su amuleto de la buena suerte. Hasta la semana pasada. Solaratec. Solaratec era un chiste en el mercado. Una empresa de paneles solares que llevaba una década quemando dinero de inversionistas, al borde de la quiebra por tercera vez. Sus patentes eran obsoletas, su administración incompetente. Nadie en su sano juicio invertiría un centavo ahí. El viernes por la tarde, justo cuando me preparaba para irme, Alejandro me llamó. Su voz era diferente, grave, solemne. Cancela tus planes para el fin de semana. Tenemos trabajo. Te veo mañana a las 10 de la noche en la oficina. El sábado por la noche llegué a una torre de reforma completamente oscura y silenciosa. Usé mi tarjeta de acceso y subí en un elevador vacío. El piso de operaciones era un cementerio de pantallas apagadas. Solo la oficina de Alejandro y la sala de juntas principal estaban iluminadas. Él estaba allí, solo. En la enorme mesa de caoba de la sala de juntas no había laptops ni reportes financieros. Había una caja, de madera oscura, casi negra, con incrustaciones de plata que parecían formar constelaciones desconocidas. Sofía, dijo, con una seriedad que nunca le había visto. Vamos a hacer la operación más importante del año, posiblemente de la década. El lunes, al abrir el mercado, vamos a comprar todas las acciones de Solaratec que podamos, todo. Casi me río, era un suicidio financiero. Era como prenderle fuego a una montaña de dinero. Pero él no estaba bromeando. Su rostro era una máscara de concentración absoluta. Esta vez, el ritual, la técnica de enfoque de Finch va a ser más compleja. Necesito tu concentración absoluta. Esto no es para el consejo, esto es para nosotros. Es psicología de mercado de vanguardia. Vamos a concentrar toda la intención del fondo, toda nuestra voluntad colectiva en esta única operación, y tú serás el catalizador. Abrió la caja. Dentro, sobre un forro de terciopelo rojo, había objetos que no tenían ningún sentido. Un cuenco con polvo de obsidiana finamente molido. Un atado de hierbas secas que olían a tierra húmeda y a algo metálico, como sangre seca. Un carrete con un finísimo hilo de plata. Y un sobre grueso, de papel pesado, sellado con un lacre rojo oscuro que tenía un símbolo extraño, como una espiral con un punto en el centro. Me dio una serie de instrucciones precisas, como si leyera un manual de operaciones. No era una receta, era una coreografía. A una hora exacta, las 11:11 de la noche, tenía que mezclar el polvo de obsidiana con unas gotas de agua de una botella de cristal azul que él trajo. Con esa pasta negra y brillante, tenía que dibujar un símbolo complejo en una hoja de papel que tenía impreso el logo de Solaratec,
Luego, tenía que encender las hierbas en un cuenco de cerámica y dejar que el humo denso impregnara la sala mientras leía en voz alta 3 párrafos de un análisis de mercado sobre energías renovables, párrafos que yo misma había revisado y que no decían nada especial, pura jerga. Al final, tenía que tomar el sobre sellado, sin abrirlo, y envolverlo con el hilo de plata, dando exactamente 33 vueltas alrededor del papel con el símbolo. Lo hice. Me sentía como una completa idiota y al mismo tiempo una extraña corriente eléctrica recorría la habitación. Estaba sola en la sala de juntas más poderosa de México, en medio de la noche, realizando lo que, a todas luces, era un acto de brujería corporativa. Las luces de la ciudad parecían millones de ojos observándome. Cuando terminé, dejé el pequeño paquete en el centro de la mesa. Alejandro entró de nuevo. Lo tomó, lo sopesó en su mano y asintió con la cabeza, satisfecho. Excelente. El lunes no vendas por nada del mundo. Pase lo que pase, mantén la posición. Confía en el proceso. El lunes, el mercado abrió y el infierno se desató. A las 9:05 de la mañana, un comunicado de prensa de una fuente inesperada sacudió el mundo financiero. Un pequeño laboratorio de investigación en Alemania anunciaba que había validado de forma independiente una patente olvidada de Solaratec, un avance revolucionario en la eficiencia de celdas fotovoltaicas de perovskita, una tecnología que llevaba años en desarrollo y que todos los analistas daban por perdida. Era el santo grial de la energía solar. La acción no subió. Explotó. Un 20% en el primer minuto, 50% a la media hora. Los sistemas automáticos de la bolsa tuvieron que suspender su cotización varias veces. Al final del día, había subido un 400%, un movimiento estadísticamente imposible, un cisne negro que nadie vio venir. Ganamos, no, ganó Axis Capital, una cantidad de dinero que mi cerebro no podía ni procesar. Cientos de millones de dólares en unas pocas horas. Mi bono proyectado era una cifra de 8 dígitos. Todos en la oficina me felicitaban, me trataban como a una diosa, como si yo hubiera tenido una visión profética. Pero yo no podía celebrar. Estaba aterrada. Eso no fue psicología de mercado, no fue intención, no fue un golpe de suerte. Fue algo más, algo oscuro y real. Esa noche no pude dormir. Las piezas no encajaban. La explicación de Alejandro, la del consultor excéntrico, ya no se sostenía. Era un castillo de naipes derrumbado por un huracán. La coincidencia era demasiado grande, el resultado demasiado perfecto. Necesitaba respuestas. A las 3 de la mañana, incapaz de soportar la ansiedad, me vestí y volví a la oficina. Con mi tarjeta de acceso de alto nivel, la que me había dado Alejandro por ser su protegida, podía entrar a cualquier parte, incluyendo el archivo físico. El cementerio, como le decían con sorna los veteranos. El lugar en el sótano donde guardaban los expedientes físicos de las operaciones de más de 10 años. Mi plan era simple: buscar otras operaciones anómalas, esos golpes de suerte imposibles que habían cimentado la leyenda de Axis Capital. Empecé por el archivo de la operación más famosa antes de Solaratec, el rescate de Constructora Garcés, una empresa al borde de la quiebra, hace 2 años. Encontré la caja de cartón, pesada y polvorienta. Dentro estaban los reportes, los análisis, los contratos. Y adjunto, engrapado al resumen final de la operación, había otra carpeta más delgada, un expediente de recursos humanos, el de un analista llamado Ricardo Valdés, un chico brillante, recién graduado con honores, primer empleo. Su expediente estaba lleno de elogios de sus superiores, potencial ilimitado, visión de mercado innata, y una nota final, escrita a máquina: renuncia voluntaria, efectiva el 17 de mayo de 2021. La fecha exacta del día en que la acción de la constructora se disparó un 800% tras el anuncio de un contrato gubernamental inesperado. Me dio un escalofrío. Busqué el nombre de Ricardo Valdés en internet desde mi celular. Nada. No en LinkedIn, no en Facebook, no en Instagram. Ninguna mención en medios financieros después de su paso por Axis. Era como si, después de renunciar a su trabajo soñado, se lo hubiera tragado la tierra.
Con un nudo en el estómago, busqué otra operación legendaria, la compra de Pharmagen, una farmacéutica fallida que, de la noche a la mañana, descubrió un compuesto multimillonario en un medicamento que ya había sido descartado. 5 años atrás. Mismo patrón. En la caja de la operación encontré el expediente de una chica, Laura Herrera, la mejor de su clase, becada, de un pueblo de Oaxaca, primer empleo, y una renuncia voluntaria fechada el día del gran anuncio. Busqué su nombre. Encontré un artículo de un periódico local de Oaxaca de hace 5 años. Familia busca a joven desaparecida en la Ciudad de México. La foto del artículo era la misma que la de su expediente de RH. Seguí tirando del hilo, con el corazón martillándome en el pecho. Una operación de divisas en 2014. Un analista, Javier Muñoz, desaparecido. Una apuesta en materias primas en 2011. Una analista, Daniela Flores, desaparecida. 20 años de historia de Axis Capital. 10 operaciones imposibles, de esas que se estudian en las escuelas de negocios. Y detrás de cada una, un patrón idéntico. Un joven brillante, de origen humilde, en su primer trabajo, todos ascendidos rápidamente, todos considerados protegidos de Alejandro, y todos desaparecidos sin dejar rastro el mismo día que el fondo se hacía billonario. Con las manos temblorosas, abrí el archivo de la constructora de nuevo. En el fondo de la caja, debajo de todos los papeles, encontré una pequeña bolsa de plástico transparente, de esas para evidencia. Dentro, un sobre sellado con cera roja, que ya había sido abierto con un corte limpio. Lo saqué. Adentro había un papel doblado. Lo abrí. Había un nombre escrito con una caligrafía elegante y terrible. Ricardo Valdés. Mi sangre se convirtió en hielo. Corrí como un autómata escaleras arriba, a la sala de juntas. La caja de madera del ritual de Solaratec seguía sobre la mesa. Alejandro se la había olvidado. El sobre sellado que yo había envuelto con el hilo de plata seguía ahí, junto al cuenco con las cenizas de las hierbas. Mis dedos no me respondían, estaban torpes y fríos. Rompí el sello de cera con la uña. Desenvolví el hilo de plata frenéticamente. Abrí el sobre. Dentro, en el mismo papel pesado, con la misma caligrafía elegante, estaba mi nombre, Sofía Morales. No era la hechicera, no era el catalizador, era el ingrediente principal. Era el sacrificio. El mechón de pelo, la foto de niña, la tierra de mi casa, el nombre de mi abuela. No eran para un consultor de Feng Shui, eran anclas, eran vínculos. Estaban atando mi energía, mi ambición, mi fuerza vital, mi misma esencia a la operación. Yo no estaba haciendo el ritual me lo estaban haciendo a mí. Y yo, como una idiota ambiciosa y desesperada por encajar, les di todo lo que necesitaban en bandeja de plata. Esta mañana esperé a Alejandro en su oficina. No dije nada, solo puse la pila de expedientes de los analistas desaparecidos sobre su mesa de obsidiana. Ricardo Valdés, Laura Herrera, Javier Muñoz, Daniela Flores, uno por uno. Y encima de todo, el papel con mi nombre. Él no pareció sorprendido, ni siquiera intentó negarlo. Me miró con esa calma insoportable, esa sonrisa de mentor decepcionado, como si yo hubiera fallado una prueba final. «Ah, Sofía», dijo, casi con ternura, «sabía que eras demasiado lista, demasiado curiosa. Por eso eras la candidata perfecta, la ofrenda más potente que hemos tenido en años». «¿Qué es esto, Alejandro?», le grité, y mi voz se rompió en un sollozo de rabia y terror. «¿Qué les hicieron?». «Es el mercado, Sofía», respondió, levantándose y acercándose a la ventana, dándome la espalda. «Tú crees que el mercado son números en una pantalla, pero el mercado es una deidad antigua. Exige fe y exige sacrificios. Siempre ha sido así. La gente construye templos con piedra, oro y sangre. Nosotros construimos imperios financieros. La única diferencia es que nuestro altar tiene pantallas». «Ustedes los mataron», susurré, horrorizada, la palabra sabiendo a ceniza en mi boca. Él soltó una risita seca, condescendiente.
Matar es una palabra tan burda, tan física. Nosotros no los tocamos, simplemente los invertimos. Su potencial, su hambre, su rabia, su fuerza vital, toda esa energía cruda y brillante que te trajo hasta aquí, todo eso se convierte en el combustible para el milagro. Ellos no desaparecen, Sofía, se transmutan, se convierten en un alza del 400%, se convierten en el bono que te iba a cambiar la vida, se convierten en parte de la leyenda de Axis Capital. Es una forma de inmortalidad, si lo piensas bien. Sentí que iba a vomitar. Saqué mi gafete de la bolsa y lo arrojé sobre la mesa. El plástico rebotó contra los expedientes. Renuncio. Alejandro asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Por supuesto, eres libre de irte, Sofía. Guarda tu carta de renuncia. No la necesitamos. Se giró para mirarme y su sonrisa había desaparecido. Sus ojos azules eran 2 pozos de hielo. Y entonces dijo la frase que me tiene aquí, temblando, esperando el amanecer. El asunto es que el ritual de Solara Tech ya empezó. Tu energía ya está vinculada a la transacción. La orden de compra ya se ejecutó. Cuando el mercado abra mañana y las ganancias se liquiden en nuestras cuentas, el ritual simplemente se completará. La deuda energética se salda. No importa si estás en esta oficina, en tu casa o en la Patagonia, la cuenta se va a cobrar. Me dejó ir. Simplemente me dejó salir de su oficina sonriendo de nuevo esa sonrisa paternal, porque ya había ganado. El juego estaba terminado. Y por eso estoy grabando esto. Son las 4:23 de la mañana. En poco menos de 5 horas, la Bolsa Mexicana de Valores abrirá. En 5 horas, las ganancias de la operación de Solaratech se harán efectivas en las cuentas de Axis Capital. No sé qué significa completar el ritual. No sé si voy a caer muerta de un infarto, si me voy a desvanecer en el aire o si simplemente voy a caminar fuera de mi casa y nunca más volver, como un autómata sin alma, como Ricardo, como Laura, como todos los demás. He enviado copias encriptadas de los expedientes, de los correos, de las fotos, de los archivos, de todo lo que encontré a varios periodistas de investigación y a un contacto que tengo en la fiscalía. Pero sé cómo funciona este país. El poder de Axis es un cáncer que ha hecho metástasis en cada nivel del gobierno y los medios. Probablemente compren su silencio, entierren la investigación o me declaren loca. Esta grabación es mi única póliza de seguro, mi única forma de no desaparecer en silencio, de no convertirme en otra nota de renuncia voluntaria en un archivo polvoriento. Si mañana no me levanto, si mis padres no saben de mí, si mis amigos no me encuentran, no crean la historia que van a contar. No crean que renuncié para irme a viajar por el mundo con mi bono millonario. No crean que me dio una crisis nerviosa y desaparecí. Me usaron, me sedujeron con la promesa de cumplir mi sueño, y mientras yo miraba hacia la cima, ellos cavaban mi tumba. Me exprimieron el alma para alimentar su avaricia insaciable. Y si están viendo esto, es porque funcionó. Es porque cuando el mercado abrió, me cobraron la cuenta. Y hasta aquí la historia de hoy en Mitos del Lado Oscuro. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.